Desarmando argumentos, revelando las paradojas estructurales del derecho y las políticas públicas que el discurso oficial intenta ocultar. ¿Qué no han dicho todavía que saben que tendrían que decir? La propiedad intelectual, ese elegante disfraz que el poder usa para robar a los creadores sin que se note. Sí, nos han contado con la solemnidad de un cuento de hadas para adultos que la propiedad intelectual es el escudo del artista, el inventor, el genio solitario, pero ¿pecamos de ingenuos al creer eso? Bueno, en realidad es el candado que las grandes corporaciones usan para asegurar que el dinero y el control sigan en las mismas manos de siempre. ¿Pero protege al músico entonces? Claro que no, ya que protege a la plataforma que lo explota. ¿Y qué pasa con defiende al escritor? Desde luego, mientras la editorial se queda con el 90% de sus regalías. En este podcast desnudamos la hipocresía de un sistema que premia a los intermediarios y olvida a los que verdaderamente crean. ¿Te atreves a escuchar la verdad o prefieres seguir creyendo en tal cuento chino? Desarmando argumentos, tu podcast que busca adentrarse en los verdaderos motivos de ciertas decisiones humanas, quienes no dicen lo que saben que tendrían que decir. ¿Qué tal, amigos de Desarmando Argumentos? Soy Juan Blas Arriaga. Nuestro episodio de hoy, número 2, la propiedad intelectual o cómo aprendimos a llamar protección a lo que en realidad es un candado. ¿Pero qué es lo que nos dijeron y lo que en realidad pasa? Pues bien, comencemos. Nos enseñaron que la propiedad intelectual existe para proteger al creador, al artista, al inventor, al pequeño genio solitario que en su habitación a las 3 de la mañana, con una taza de café fría y una libreta llena de garabatos, alumbra algo que el mundo nunca había visto. ¡Qué imagen tan hermosa, qué cuento tan bien contado! Lástima que sea con todo el respeto que merece una mentira bien vestida, exactamente eso, un mero cuento chino. Porque si uno se molesta en mirar con atención, cosa que hay que admitirlo, el sistema preferiría que no hiciéramos. Descubre que la propiedad intelectual, tal como funciona hoy en día, no protege principalmente al creador. Protege al que controla el canal por donde viaja la creación. No al músico, sino a la plataforma que cobra por escucharlo. No al investigador que pasó 10 años en un laboratorio, sino a la farmacéutica que patentó el resultado de esos 10 años, muchas veces pagados con dinero público. No al programador que escribió un código, sino a la empresa que le hizo firmar un contrato cediendo sus derechos antes de darle su primer sueldo. Es un sistema verdaderamente admirable en su elegancia. Es decir, convence al creador que lo protege mientras le extrae metódicamente aquello que supuestamente protege, justamente como un seguro de vida que cobra la prima mensual, pero tiene letra pequeña en la cláusula 47 que dice no aplica en caso de muerte. Y aquí viene lo más curioso, lo que debería sorprendernos más. Ese sistema se justifica diciendo que sin él no habría creatividad, sin monopolios, sin exclusividades, sin patentes de 20 años, los inventores se cruzarían de brazos y el mundo se detendría. Es una afirmación interesante viniendo de un sistema que lleva siglos existiendo y que aún no ha podido demostrarla con evidencia sólida. Pero al diablo, al carajo con la evidencia, cuando el argumento es tan conveniente,
para quienes viven de la renta intelectual. Entonces, pasemos a hablar de 3 columnas y 3 grietas enormes. El edificio de la propiedad intelectual se sostiene sobre 3 pilares. Eso sí, son bonitas columnas. Tienen nombres filosóficos importantes y las 3 tienen grietas del tamaño de un tráiler. La primera columna dice: el creador mezcló su trabajo con la idea, por consiguiente la idea le pertenece, igual que la tierra le pertenece a quien la trabaja. Este argumento viene de John Locke, un filósofo británico del siglo XVII que describió y escribió cosas muy inteligentes sobre la propiedad. El problema, un problema pequeño, casi insignificante, apenas un detalle, es que John Locke hablaba de cosas que sí se pueden robar. Si te quito tu caballo, tú te quedas sin caballo. Hay una pérdida real, un conflicto real sobre un recurso que no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Pero si copio tu canción, tú sigues teniendo tu canción. Si aprendo tu técnica para plantar tomates, tú sigues sabiendo plantar tomates. Si descargo tu libro, el libro sigue estando en tu computadora. No hay caballo perdido. No hay sustracción. No hay víctima en el sentido de como John Locke pensaba la propiedad. Y sin embargo, el sistema jurídico aplica la misma lógica que usarías para recuperar un caballo robado. ¡Qué generosa extensión de un principio hacia un territorio donde no aplica! Mañosos. La segunda columna es más práctica. ¿Pero de qué hablo? Sin la promesa de un monopolio, nadie invertiría en innovar. Es el argumento del incentivo. Si cualquiera puede copiar tu invento el día siguiente de que lo has patentado, ¿para qué inventar? Bueno, dicho de esa manera, suena razonable. Dicho así, excepto que los economistas que han estudiado este tema, y no son precisamente revolucionarios, algunos son bastante respetables académicamente. Bueno, encontraron que en muchos sectores las patentes no han acelerado la innovación. Al contrario, la frenan. Porque cuando tienes una patente sobre algo, puedes bloquear a todos los que quieran mejorarla, adaptarla, combinarla con otras ideas para hacer algo nuevo. Entonces, la innovación real, la que construye sobre lo que ya existe, queda atrapada en un laberinto de permisos, licencias y demandas judiciales. Es como si para fomentar la cocina le pusieras candados, trabas a todos los ingredientes y obligaras a cada cocinero a pedirle permiso al anterior antes de usar una técnica que ya inventaron otros. La tercera columna es la más sentimental, digamos. Se dice que sería injusto no recompensar al creador por su trabajo intelectual. Nadie puede estar en contra de eso. Nadie debería estar en contra de eso. Pero he aquí el sistema muestra su curiosa selectividad. El matemático que descubre un teorema fundamental no puede patentarlo. El filósofo cuya idea cambia la forma en que pensamos el mundo no recibe regalías. El investigador de base, cuyo trabajo de 20 años hace posibles 10 inventos industriales, no ve un peso cuando esos inventos se comercializan. La justicia del sistema aplica solo a ciertos creadores, los que hacen cosas prácticas, los que pueden pagar abogados, los que tienen empresas detrás. Injusto recompensar solo a algunos, podría decirse, a menos que la justicia que se busca no sea la del creador, sino la
del que comercializa lo que el creador hizo. Del cuerpo del paciente hasta el orden mundial. Sin perder el hilo, comencemos por lo más cercano en este punto, lo más humano, lo más difícil de ignorar. Un enfermo, imaginen a alguien que necesita un medicamento para vivir. El medicamento existe, la fórmula es conocida. Hay laboratorios que podrían fabricarlo a una fracción del precio actual. Pero, hay una patente. Y la patente dice solo yo puedo venderlo en las condiciones que yo decida al precio que yo fije. Hasta que pasen los años que la ley me garantiza de exclusividad. Y si alguien intenta fabricar el genérico, la versión más barata pero igualmente efectiva, hay abogados esperando, muchos abogados, con mucha paciencia y muchos recursos. Y podríamos agregar, con muchas trampas jurídicas para maniobrar. Desde luego que el enfermo espera también, eso sí, sin abogados y sin recursos. Ahora subamos un nivel. El hospital que no puede costear ciertos tratamientos. Subamos más. El sistema de salud de un país que negocia precios con farmacéuticas que tienen más poder económico que varias secretarías o ministerios juntos en un país. Pero subamos hasta la cima. Los tratados internacionales de comercio que incluyen apartados, capítulos de propiedad intelectual, escritos en buena medida por los abogados de las industrias que más se benefician de ellos. Países enteros que firmaron acuerdos cediendo su capacidad de regular la propiedad intelectual a cambio de acceso a otros mercados. Como cuando firmas algo sin leer la letra pequeña, chiquita, pero en versión diplomática y con consecuencias que duran décadas. Recordemos que México está renegociando el TEMEC. Resaltemos que el enfermo que referíamos y el orden económico global que acabo de mencionar no son dos historias diferentes. En realidad, son la misma historia contada, eso sí, desde dos distancias. O sea, que el hilo que los conecta tiene nombre propiedad intelectual. Pero ¿no es extraordinario que un sistema diseñado, según nos dicen, para proteger al creador individual termine determinando si un paciente puede o no acceder a un medicamento en otro continente? Vaya que ambicioso el alcance de esa protección. No solo protege monopolios, sino que convierte los monopolios en una virtud. ¿Quién hace tal cosa? Tal cual, la propiedad intelectual. No solo crea monopolios. Eso sería demasiado simple, demasiado fácil de criticar. Lo verdaderamente sofisticado es que la propiedad intelectual convierte los monopolios en algo que suena a justicia, a recompensa, a derecho natural. Cuando una farmacéutica cobra $3,000 por un medicamento que cuesta fabricar 20, no dice cobro esto porque tengo el monopolio y puedo, sino que dice cobro esto porque así financio la investigación futura que va a salvar más vidas. Es decir, a buen entendedor, pocas palabras. El monopolio se presenta entonces como un sacrificio. La renta se presenta como inversión social. El precio inaccesible se presenta como el costo inevitable del progreso. Todo por el progreso. Es un truco retórico de primera categoría. Quiero decir que los que saben bastante de decir cosas que suenan a una cosa y significan otra, lo habrían admirado profundamente, aunque probablemente también habrían señalado con esa sonrisa suya
que el argumento funciona igual de bien para justificar cualquier cosa. Cobro este precio exorbitante por el bien de la humanidad, aplicable a medicamentos, a software, a semillas, a canciones, a cualquier cosa que puedas encerrar detrás de un derecho exclusivo. Aquellos que tienen el poco envidiable talento de hacer que las cosas obvias parezcan revelaciones, llaman a esto fetichismo. Es decir, que cuando una institución se presenta como natural, técnica, neutral, ocultando que es una decisión política sobre quién tiene el poder. De esta manera, la propiedad intelectual se presenta como derecho, pero es antes que nada una elección. En otras palabras, quien controla el acceso al conocimiento y en qué condiciones. Se trata de una elección que alguien tomó, que alguien sigue tomando y que beneficia a alguien en particular, pero no a todos, sino a alguien en particular. Y ahora estamos en presencia de cuando cambias el nombre, cambias la realidad. O al menos lo intentas. El giro más profundo que hace la crítica a la propiedad intelectual no es político ni económico, es de mera definición. ¿De qué es en realidad el conocimiento? El conocimiento no es una cosa, no pesa, no ocupa espacio, no se rompe si lo usa mucha gente, no se gasta si lo comparten. Si yo te enseño a multiplicar, yo sigo sabiendo multiplicar. Si tú cantas la misma canción que yo no pierdo la canción. El filósofo y presidente estadounidense Thomas Jefferson, que además era por cierto inventor y el primer examinador de patentes de su país, lo cual lo hace una fuente incómoda para defender las patentes, lo dijo con una imagen perfecta, clara. Quien recibe una idea de otro recibe luz sin dejar al primero en la oscuridad. Como encender una vela con otra vela. Las dos siguen ardiendo. Lo que quiero decir es que del sistema de propiedad intelectual trata el conocimiento como si fuera una vela que se apaga. Cuando la compartes, como si enseñarle algo a alguien te dejara a ti sin ese algo. Como si copiar un libro destruyera el original. Y a partir de esa premisa falsa del conocimiento como cosa escasa y rival, se construye un sistema jurídico de consecuencias muy reales, precios, exclusiones, licencias, juicios, entre otros. La premisa es falsa, las consecuencias son reales. Eso debería de ocuparnos más de lo que habitualmente nos preocupa. Y lo que sigue es lo que nadie nombra. Las otras formas posibles. El debate oficial sobre propiedad intelectual suele presentar solo dos opciones: el sistema actual o el caos creativo, donde nadie inventa nada, porque nadie puede ser recompensado por nada. Es una elección bastante conveniente para quienes se benefician del sistema actual. Pero, ¿hay una tercera posibilidad? ¿O quizás una cuarta? ¿O quizás una quinta? Que el debate prefiere no mencionar demasiado seguido. No les conviene. Es decir, en lugar de un monopolio de 20 años, el gobierno podría premiar económicamente al inventor de manera proporcional al valor de su invención. Y la invención pasa inmediatamente al dominio público. Nadie necesita pedir licencia, nadie puede bloquear a nadie. El incentivo existe, el monopolio no. Otra posibilidad son las compras públicas anticipadas de derechos. Aquí el Estado paga
por el desarrollo de una tecnología, una vacuna, un tratamiento, un software educativo, y a cambio obtiene los derechos para que cualquiera puede usarla. El innovador recibe su retorno. El público recibe el acceso. Otra posibilidad más es investigación de acceso abierto, financiada con dinero público, disponible para todos sin barreras de licencias. La ciencia como bien común, que es lo que la ciencia siempre pretendió ser antes de que las editoriales académicas descubrieran cuánto dinero podían cobrar por ponerle un candado. Otra posibilidad más es software libre y colaborativo. Millones de personas usando, modificando y mejorando códigos sin pedirle permiso a nadie, produciendo de paso algunos de los sistemas más usados y más robustos del mundo. ¿Estamos hablando de sueños, de utopías? Estos no son sueños, son realidades que ya existen en partes y que funcionan. El sistema actual los trata como excepciones, como rarezas curiosas. Son posiblemente el modelo de lo que podría ser la regla. Estos mecanismos no son utopías, son realidades parciales que demuestran que el dilema no es propiedad intelectual o estancamiento. El dilema es más exactamente qué combinación de instrumentos, patentes, compras públicas, premios, acceso abierto y licencias obligatorias produce el mejor balance entre incentivo a la producción de conocimiento y acceso universal a sus beneficios. Desafortunadamente, el sistema actual responde a esa pregunta con una sola respuesta: el monopolio. Y desde luego, silencia las otras posibilidades. Y si tú que estás oyendo esto tomas una idea de aquí y la llevas a una conversación, a una clase, a un debate, a un artículo que escribas, habrás hecho exactamente lo que el conocimiento existe para hacer circular, crecer, transformarse en algo que antes no existía, sin patentes, sin copyright necesario para que eso ocurra, sin monopolio que lo justifique, solo una idea encontrándose con otra idea y produciendo sin quitarle nada a nadie. Algo más, el sistema de propiedad intelectual lleva décadas diciéndonos que eso es imposible. Sin exclusividades, este podcast, como millones de análogos, conversaciones, descubrimientos y obras de arte antes que él, lleva diciéndole al sistema con la más educada de las sonrisas que está equivocado. En fin, según estilo de quien sabe que la última palabra importa, dijo una vez que la única manera de librarse de una tentación es ceder a ella. Quizás la única manera de librarse de un mal argumento es examinarlo tan detenidamente, con tanta ironía y tanta paciencia, que ya no pueda seguir pasando por bueno. Eso, modestamente, es lo que este segundo episodio de este podcast intentó hacer. Y bien, amigos de Desarmando Argumentos, hasta aquí este episodio sobre cómo la propiedad intelectual o cómo aprendimos a llamar protección a lo que en realidad es un candado. Tu podcast, Desarmando Argumentos, es un espacio que penetra en los motivos de las decisiones humanas. No busca convencer con evidencia, sino hacer visible la estructura contradictoria que ya funciona en nuestros discursos sobre políticas públicas y derecho. ¿Qué te parece si exploramos juntos estos desvíos? Cada episodio es un viaje lateral que nos lleva a reflexionar sobre los supuestos y las estructuras que configuran nuestro entendimiento del mundo
Hasta la próxima.